La felicidad a veces es muy sencilla: despertar cada mañana y ver que las dos personas que amas siguen allí a salvo. Para mí, eso era suficiente. Después de tantos años de tormentas, solo deseaba una casa pequeña, un jardín tranquilo y la risa de Maya flotando en el aire. Huyen, esa mujer fuerte y valiente, también había aprendido a sonreír de nuevo después de las heridas del pasado. Creí que al fin habíamos encontrado la paz. Pero la paz solo era temporal. Aquella tarde, mientras cerraba la puerta de madera del patio, un coche desconocido se detuvo frente a la casa. Un hombre bajó. Traje negro, mirada fría y el porte de alguien que viene con un propósito claro. Observó alrededor como asegurándose de estar en el lugar correcto y luego entró al patio sin pedir permiso. «Disculpe», dijo con voz firme pero serena. «¿Aquí vive alguien llamada Huyen?» Su pregunta hizo que mi corazón se tensara. Él no sabía quién era yo. En sus ojos yo no era más que un hombre cualquiera bloqueándole el paso. Pero la forma en que pronunció el nombre de Huyen no era de un conocido común. Di un paso adelante colocándome entre él y la casa. «¿Para qué la busca?», pregunté. El hombre esbozó una leve sonrisa tan fría como el viento de invierno. «Es por un asunto del pasado, muy importante. Y ella no puede seguir escondiéndose». En ese instante lo comprendí: el pasado que Huyen había intentado ocultar había encontrado el camino hasta nuestra puerta. Hay mañanas tranquilas que engañan a con Ningguo y quien uno creer que en la vida nunca existieron tormentas. Aquel día fue así. Huyen se despertó temprano, preparó el desayuno para Maya y salió como de costumbre hacia el taller de procesamiento de nuez de areca. Su sonrisa Van Diu Dang, pero en sus ojos había algo que me preocupaba, una sombra difícil de definir. La observé alejarse por el camino de tierra y pensé para mí mismo: al menos hoy todavía estoy aquí, aún puedo hacer algo por ellas antes de marcharme al sur. No sabía cuándo volvería, quizá en unos meses, quizá más. Por eso quería dejar algo que hablara por mí cuando yo no estuviera. El trabajo de mis manos, mi responsabilidad. Detrás de la casa corría un pequeño río tranquilo, silencioso, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Pero ese lugar era peligroso para una niña inquieta como Maya. Días atrás, Huyen y yo habíamos limpiado toda la maleza de la orilla y abrimos un pequeño paso para sacar agua y regar el huerto. Ella quería construir un puentecito de madera para cruzar el borde del río con más facilidad. Yo acepté sin dudar, no solo porque tenía sentido, sino porque quería que este lugar se convirtiera en un verdadero hogar, no solo un sitio para sobrevivir. Empecé levantando una valla de madera. Con las herramientas que me habían acompañado de obra en obra, fui clavando cada estaca con paciencia. Medía cada distancia con cuidado, enderezaba cada poste. Nada apresurado, nada improvisado. Cada golpe de martillo llevaba dentro un pensamiento. ¿Cuánto tiempo estaré lejos esta vez? El sol de la mañana caía sobre mi espalda. Clavé una estaca tras otra, firmes, rectas. La valla fue tomando forma sencilla pero sólida. Dejé un espacio para instalar una pequeña puerta, un cierre para proteger a Maya, para darle a Huyen un poco de tranquilidad. Cuando terminé, me quedé un momento mirando el río. El viento corría entre las tablas de madera y producía un suave crujido como un susurro. Entonces entendí algo: a veces uno no construye con madera ni clavos, sino con el corazón. Tal vez pronto me iré, pero una parte de mí se quedará aquí en este lugar, con ellas, como una promesa silenciosa. No importa a dónde vaya, siempre volveré. Yo estaba concentrado clavando las últimas tablas de la cerca junto al río, cuando escuché pasos detrás de mí. Al principio pensé que sería alguien pasando por allí o preguntando por el camino, pero al girarme vi a un hombre de unos 70 años avanzando hacia mí.
Era alto su paso, lento pero firme. En su mano llevaba una gran bolsa de regalo cuidadosamente preparada como si hubiese recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Miró alrededor del patio como quien intenta reconocer un lugar del pasado, y luego Dung Lai Truok Mat Toi. Su mirada no era familiar pero tampoco hostil. Era la mirada de alguien que viene buscando algo. O alguien. «Disculpe», dijo con voz grave. «¿Es esta la casa de Huyen y su hija Maya?» Apreté instintivamente el martillo que tenía en la mano. Un desconocido preguntando por Huyen nunca era un buen presagio. En los últimos días demasiadas cosas extrañas habían ocurrido y yo presentía que algo más grande estaba por comenzar. «Sí, señor», respondí con cautela, pero... «¿Quién es usted, si se puede saber?» El hombre dejó suavemente la bolsa en el suelo y se acomodó el viejo sombrero que llevaba. «Soy un vecino de antes», explicó. «Viví cerca de aquí hace muchos años. Estuve trabajando lejos un buen tiempo y ahora que he vuelto quería pasar a saludarla». «Vecino de antes». Sonaba sencillo, casi inocente. Pero había algo en la forma en que lo dijo que no me convenció. Si realmente conocía bien a Huyen, ¿por qué ella nunca mencionó a nadie como él? «Huyen aún no está en casa», le dije. «Pero si quiere pase adentro a descansar mientras la esperamos». Lo invité a sentarse y preparé té. Durante un rato ninguno de los dos habló. Había algo pesado en el aire, como si las palabras que estaban a punto de decirse fuesen a cambiar algo para siempre. «¿Hace cuánto tiempo conoce a Huyen?», pregunté casualmente. El hombre sostuvo la taza de té entre sus manos, pensó un instante y respondió: «Desde hace mucho. Desde una época en la que quedaron cosas sin decir». Esa respuesta me encendió todas las alarmas. No era una visita de cortesía. Este hombre había llegado con un propósito, y por la forma en que miraba alrededor, yo sabía que tenía que ver con el pasado de Huyen. ¿Y qué lo trae de vuelta ahora después de tanto tiempo? Él levantó la vista, clavó los ojos en los míos y dijo: «Porque hay personas que uno no puede olvidar aunque lo intente. Especialmente cuando todavía les debe algo». Luego miró hacia la puerta de madera que daba al río, la que yo mismo había construido esa mañana. «Dime», preguntó, «¿tú quién eres para Huyen?». No tuve tiempo de contestar, pero ya lo sabía. Este hombre no había venido solo por cortesía, había venido por la verdad, y esa verdad no sería fácil de escuchar. En la vida existen encuentros que parecen casuales, pero traen consigo una inquietud silenciosa como un viento frío que atraviesa una rendija. La llegada de aquel anciano a nuestra casa fue exactamente así, discreta, tranquila, pero cargada de algo oculto. Estábamos sentados frente a frente en la sala humilde de la casa. El vapor del té subía lentamente, pero el ambiente estaba tenso. El hombre decía ser un antiguo vecino de Huyen, recién regresado después de muchos años trabajando lejos. Sin embargo, lo que despertó mis sospechas no fue su historia, sino la forma en que empezó a hacer preguntas. ¿Desde cuándo vive aquí? ¿Cómo ha sido su vida estos últimos años? Su trabajo es muy duro. ¿Y su hija Maya? ¿Dónde está el padre? ¿Y tú? ¿Qué eres exactamente para ella? No eran preguntas inocentes. Hablaba con voz serena, pero observaba cada uno de mis gestos como si estuviera midiendo mis respuestas, buscando respuestas ocultas detrás de mis palabras. No estaba conversando, estaba investigando. A pesar de lo extraño que resultaba todo, mantuve la calma. Respondí con cortesía, explicándole que simplemente estaba ayudando a madre e hija por un tiempo. Él escuchó sin interrumpir, sin mostrar sorpresa ni emoción. Solo asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Después de un rato, y para mi sorpresa, el hombre decidió marcharse sin esperar a que Huyen regresara del trabajo.
Aquello me desconcertó aún más. Si de verdad era alguien que venía a visitarla, ¿por qué irse tan deprisa? Antes de salir, tomó la bolsa de regalo que había traído, la colocó frente a mí y dijo lentamente: «Entrégasela, por favor». Dile simplemente: «El antiguo vecino que estuvo lejos ha vuelto a visitarla». No hace falta decir más, ella entenderá. Entenderá. Esa palabra quedó flotando en mi cabeza como una advertencia. Había algo entre ese hombre y Huyen. Algo que yo desconocía. Un fragmento de su pasado que ella nunca me había contado. Intenté preguntarle su nombre, pero él sonrió con cierta melancolía y negó suavemente: «No es necesario. Si das mi mensaje, sabrá quién soy». Y así, sin decir nada más, abandonó la casa. Su figura envejecida se fue perdiendo poco a poco en el camino de tierra, pero la sensación que dejó atrás fue imposible de ignorar. Me quedé mirando la puerta durante un largo tiempo sin moverme. En la mesa reposaba aquella bolsa silenciosa que, más que un obsequio, parecía una llave. Una llave que abriría la puerta del pasado de Huyen. Algo estaba a punto de cambiar. Algo grande, algo inevitable. Y en ese momento lo supe con absoluta claridad: la paz que habíamos logrado hasta ahora estaba a punto de ponerse a prueba. Y yo ya no estaba seguro de estar preparado para lo que venía. Aquella tarde, el viento que venía desde el río traía un olor a tierra tibia tras el sol ardiente. Yo acababa de terminar de ajustar la puerta de madera de la cerca cuando vi a ella regresar. Huyen venía por el sendero de tierra con el sombrero cónico cubriendo parcialmente su rostro y los hombros cansados tras una larga jornada en el taller de procesamiento de nuez de areca. Pero en cuanto me vio, su mirada se suavizó como si de repente todo su cansancio hubiera valido la pena. «Ya estoy en casa», dijo con una sonrisa serena. «Tuviste un día largo, ¿verdad?», respondí mientras tomaba la cesta que llevaba. Sí, había mucha carga hoy en la fábrica. Maya estuvo bien, durmió como un angelito. Pero ya verás, en cualquier momento despertará a hacer travesuras, bromeé. Reímos un poco. Fueron unos segundos simples, domésticos, cálidos. El tipo de momento que uno desearía guardar para siempre. Apenas entró en la cocina y comenzó a preparar la cena, el hogar volvió a llenarse de esa sensación de paz que yo pensaba proteger a toda costa. Pero entonces lo recordé. El visitante de la tarde. El hombre desconocido. El mensaje extraño. Me acerqué despacio. «Hoy vino alguien a buscarte», dije. Huyen levantó la mirada sorprendida. «¿A buscarme? ¿Quién?», le conté todo. La llegada inesperada del hombre anciano, su silencio calculado, sus preguntas insistentes sobre ella y sobre nuestra vida aquí. Le hablé de la bolsa de regalo, de su negativa a decir su nombre y sobre todo de su frase inquietante: «Dile que el antiguo vecino que estuvo lejos ha vuelto. Ella entenderá». Mientras escuchaba, el rostro de Huyen fue cambiando poco a poco. Su expresión pasó de curiosidad a desconcierto y finalmente a inquietud. Se quedó inmóvil frente al fogón, como si de pronto el suelo bajo sus pies hubiese dejado de ser firme. «No sé quién puede ser», murmuró. «¿De verdad no recuerdas a nadie?», pregunté. Sacudió la cabeza con tristeza. «Antes, mi vida no era como ahora», dijo en voz baja. «Yo vivía con mi ex-suegra. Era una mujer muy estricta. Apenas me dejaba salir de casa. No tenía amigas ni vecinos cercanos. Simplemente no tenía vida social. Nadie venía a verme. Nadie hablaba conmigo. Yo vivía en silencio». Sus palabras me golpearon como una verdad dura y silenciosa. Comprendí entonces por qué el pasado para ella era una herida que prefería no tocar. Fue una prisionera sin barrotes, invisible para el mundo. Entonces, ¿quién podría ser este hombre?, insistí. Él está convencido de que lo reconocerías.
Huyen apretó su delantal con fuerza. La duda y el miedo se mezclaban en sus ojos. No lo sé. Pero tengo un presentimiento. Sea quien sea, no ha venido sin motivo. El fuego crepitó en silencio entre nosotros, y supe sin necesidad de palabras que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse. Un capítulo en el que el pasado ese del que Huyen había logrado escapar estaba regresando paso a paso a reclamar respuesta, y esta vez ya no habría manera de evitarlo. Hugo Huyền đã quay trở về. Anh ta đã được thả ra tù bởi những hành động của anh ta. Anh ta đã gây nguy hiểm cho Huyền cũng như là anh Đệ. Nhưng sau khi vụ án một thời gian thì anh ta đã được thả về. Huyền và Đệ hết sức lo lắng, không biết là Thức sẽ còn làm gì để gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nữa. Tuy nhiên họ vẫn cố gắng hoàn thành ngôi nhà trong mơ của họ. Và giờ đây Thức đã trở về. Anh ta lập tức, có vẻ như con người anh ta vẫn chưa thay đổi. Anh ta luôn xem Huyền và Đệ là mối nguy hiểm, và anh ta không muốn Mai A, người con gái của anh ta, phải sống chung với một người không phải là bố của mình. Anh ta muốn giành lại Mai A, người con gái của anh ta. Liệu rằng anh ta sẽ còn gây ra những chuyện gì đối với cuộc sống của Huyền và Đệ nữa? Hãy đón xem nhé.